con el tema que ayer dejamos pendiente respecto al seguro de vejez en el sistema integral de pensiones. Voy a pasar a presentar, a compartir el tema. A ver. Ayer hasta qué parte vimos, ustedes se deben acordar. Jóvenes, ¿hasta qué parte del tema vimos ayer? Quedamos en los ejercicios, doctor. ¿Perdón? Doctora, ¿qué En los ejercicios. A ver. Vamos a ver. Obligaciones de la gestora pública, ¿quedamos ahí? ¿Dónde quedamos? Doctora, estamos acá en ejercicio. No me equivoco, estamos bien la laboral. A ver. No le estoy escuchando muy bien. No se escucha muy bien lo que me está diciendo. Por favor, ¿me puedes repetir? ¿Dónde quedamos? ¿Doctora? Sí, ¿dónde quedamos? ¿Me puedes repetir? Estábamos viendo los ejercicios del aporte laboral, doctor. Ah, ya. Estábamos Ya. acá. Está bien. En este cuadro, contribuciones al sistema integral de pensiones del asegurado, del empleador, del asegurado y de los dependientes. Ahí quedamos, ¿no? Jóvenes. Sí, doctor, en los ejercicios. Sí, señor Calle, ahí quedamos. Sí, doctora, estábamos resolviendo 2 ejercicios específicamente relacionados con esa parte. Ya. Bien. A ver, vamos. Entonces, ya vimos los 3 sistemas el día de ayer. ¿Mm? La ley del sistema integral de pensiones se había compuesta por el sistema contributivo, semicontributivo y sistema no contributivo. Ayer vimos que el sistema contributivo se había compuesto por el aporte mensual del 10% sobre el total ganado del trabajador. El sistema semicontributivo es el aporte nacional solidario del 0,5% sobre el total ganado
del trabajador, el aporte patronal del 3%, además los porcentajes escalonados del 1, 5 y 10%. Dijimos que en el sistema no contributivo no existen aportes, todos reciben la renta dignidad cuando cumplen los 60 años de edad. Dijimos que la jubilación universal está prevista en nuestra Constitución Política del Estado. Consecuentemente, en el sistema no contributivo, no hay contribuciones de ninguna índole, ni de la persona, ni del empleador, ni del Estado, ¿no? Pero es el Estado quien cancela esta renta dignidad. El régimen contributivo, las cuentas individuales, es el sistema que brinda prestaciones de la seguridad social de largo plazo. ¿Cómo presta o brinda prestaciones de la seguridad social de corto plazo? El ahorro de los aportes en la cuenta personal previsional del trabajador, más la rentabilidad, más la compensación de cotizaciones. Nos dan una pensión de vejez con cuenta individual. Entonces, el ahorro de los aportes del trabajador en su fondo de ahorro personal previsional. Ese ahorro de los aportes del trabajador, hemos dicho que las AFPs pueden invertir, pueden hacer inversiones en títulos valores. En títulos valores. Entonces, esa inversión produce rentabilidad, que cada fin de año son adicionados a la cuenta personal previsional del trabajador. También se toma en cuenta la compensación de cotizaciones si acaso tuviera aportes al sistema de reparto el trabajador, o sea, al anterior sistema. Los requisitos antes de los 58 años, la compensación de cotizaciones, la fracción del saldo acumulado dan lugar a una pensión del 60% de su referente salarial, de su referente salarial. Como habíamos estado, como ayer habíamos hablado, el asegurado se puede pensionar con su compensación de cotizaciones nomás. Pero si tiene fracción de saldo acumulado en su cuenta de ahorro personal previsional, entonces se va a sumar y va a recibir una pensión del 60% de su referente salarial. A partir de los 58 años, aún sin cumplir el requisito señalado precedentemente, el asegurado puede acceder a una pensión de vejez solamente con la fracción de su saldo acumulado, más su compensación de cotizaciones mensual cuando así corresponda. ¿Ya? Ese en el régimen contributivo. En el régimen semicontributivo, los requisitos para la pensión solidaria son la compensación de cotizaciones si acaso el asegurado ha aportado al sistema de reparto. La fracción del saldo acumulado, en su cuenta de ahorro personal previsional. Cuando el trabajador no puede proveerse el 60% de su referente salarial con su compensación de cotizaciones más la fracción de su saldo acumulado, en ese caso le van a adicionar la
fracción solidaria para que reciba una pensión solidaria de vejez. ¿Bien? Acá ya se está adicionando la fracción solidaria, consecuentemente va a recibir una pensión solidaria de vejez. La edad de acceso es de 58 años para varones y mujeres. Sin embargo, a las mujeres pueden pensionarse con reducción de edad, ¿bien? Por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de 3 hijos. ¿Bien? Hasta un máximo de 3 hijos. La densidad de aportes para la compensación de cotizaciones, hemos dicho, son 10 años. 10 años. Entonces, tiene compensación de cotizaciones, tiene fracción de su saldo acumulado. Ahí se va a adicionar la fracción solidaria y va a recibir una pensión solidaria de vejez. ¿Ya? También se toman en cuenta los aportes al sistema de reparto, al sistema de capitalización individual, o sea, del Seguro Social Obligatorio, Ley 1732. Asimismo, los aportes realizados con posterioridad a la promulgación de la nueva Ley de Pensiones, o sea, la 065 del Sistema Integral de Pensiones. El referente salarial es el promedio de los totales ganados que correspondan. Este referente salarial, para este referente salarial se toma en cuenta todo lo que ha sucedido en el transcurso de un año. O sea, los sueldos hemos dicho que no son lineales, siempre varían. ¿Por qué? Por el aumento salarial inicialmente que cada año otorga el gobierno nacional a todos los trabajadores el 1 de mayo. Entonces ya cambia su salario, que era del año pasado, este año ha cambiado con el aumento salarial del 3%. También varía por las promociones que pueda tener el asegurado o también por las remociones. La promoción es el aumento, es llevarlo a un cargo superior con aumento salarial. Y la remoción, por causas disciplinarias, se le hace un proceso, entonces en ese proceso se puede disponer su remoción. Entonces es bajarle al trabajador de su categoría profesional y también reducirle su salario. Entonces, esos conforman el promedio de los totales ganados, o sea, el referente salarial. La pensión de jubilación dentro del área de la pensión solidaria. Estamos hablando de la pensión solidaria. Con 20 años de aportes, el 60% de su referente salarial. Con 25 años de aportes, el 65% de su referente salarial. Y con 30 años de aporte, el 70% de su referente salarial. Inicialmente habíamos dicho que esta ley del Sistema Integral de Pensiones estaba redactada para los profesores y para los policías, porque son en cantidad tanto los policías como los profesores. Entonces, solamente se estaba redactando para esos sectores. Sin embargo, extrañamente, ahora están entrando a la... a la pensión de jubilación dentro del área de la pensión solidaria. Están entrando aquellos trabajadores inclusive que tienen 40 años de servicio. ¿Por qué razón? Porque sus salarios fueron bajos. Entonces, si bien tienen compensación de cotizaciones
y ahorro en su cuenta personal previsional, también se está adicionando la pensión solidaria, porque con su cese y su ahorro en su cuenta personal previsional no pueden procurarse una pensión del 60% de su referente salarial. Las contribuciones al sistema integral de pensiones, tanto del empleador como del asegurado. El empleador paga a la gestora pública de seguridad social sobre el total ganado de sus dependientes, ¿ya? Con cargo a sus propios recursos, el empleador debe transferir a las administradoras de fondos de pensiones el aporte patronal solidario del 3%. El aporte para la prima de riesgos profesionales, el 1.71%. El empleador del sector metalúrgico, minero metalúrgico, el aporte solidario 2%, pero no vamos a ver porque solamente es para los trabajadores mineros. Con deducción y retención al total ganado de los trabajadores. El asegurado aporta el 10% para su fondo de vejez. Aporta también el 1.71% para riesgo común y el aporte solidario del 0.5%. También aporta para los gastos de la comisión de las administradoras de fondos de pensiones el 0.5%. Y existe el aporte escalonado, o sea, también aporte nacional solidario escalonado del 1, 5 y 10%. El 1% se aplica a los trabajadores que ganan igual o mayor a 13,000 bolivianos. El 5% se aplica para aquellos trabajadores que ganan igual o arriba de 25,000 bolivianos. Y el 10% se aplica a los trabajadores que tienen un salario arriba de los 35,000 bolivianos. ¿Ya? Son aportes escalonados. Acá tenemos un ejemplo del aporte patronal como del aporte laboral sobre 3,000 bolivianos. El aporte patronal solidario, 3% sobre 3,000, son 90 bolivianos. La prima por riesgos profesionales, o sea, el 1.71%, son 51,30 bolivianos. Ese es el aporte del empleador. El total que debe pagar es 141,30 centavos. El aporte laboral o del trabajador sobre 3,000. La cotización mensual 10% de 3,300, ¿no? La prima por riesgo común también el 1.71%. Aquí ya tenemos el resultado sobre 3,000, 51,30. Aquí también 51,30. La comisión por gastos de administración para las administradoras de fondos de pensiones, el 0.5%, sobre 3,000, 15 bolivianos. El aporte nacional solidario del asegurado del 0.5%, de igual manera 15%, el 15%, sobre 3,000, ¿ya? Sobre 3,000. El aporte nacional solidario escalonado no se aplica porque 3,000 es menor que 13,000. Tampoco vamos a aplicar el 5%, que se aplica para los que ganan 25,000. 3,000 es menor que 25,000, por lo tanto no se aplica. Y el aporte nacional solidario del 10%,
que se aplica para los trabajadores que ganan igual o arriba de 35,000 bolivianos. Tampoco vamos a aplicar porque 3,000 es menor a 35,000. Entonces vemos aquí el aporte del trabajador, o sea, el aporte laboral de 381.30. Sumados los aportes del empleador y del trabajador, tenemos el resultado de 522,60 centavos. Bien. El formulario de pago de contribuciones del empleador del Sistema Integral de Pensiones. Formulario de pago de contribuciones al Fondo Solidario. Al Fondo Solidario. ¿Bien? Entonces, en estos formularios, el empleador tiene que transferir tanto sus aportes como los aportes del trabajador, donde a las administradoras de fondos de pensiones que están vigentes aún hasta que la gestora pública pueda entrar en funcionamiento oficial. No está funcionando hasta ahora, seguramente están esperando pagar los 105 millones que la gestora pública debe a la BBB Previsión y luego harán la entrega las dos administradoras de fondos de pensiones de todos los fondos que han estado manejando hasta el día en que la gestora pública entre en funcionamiento. Las fechas de inicio de las recaudaciones, 2011. Para asegurados dependientes, el mes de enero de 2011. Para asegurados independientes, el mes de febrero de 2011. Han empezado las recaudaciones en esas fechas. Los fondos del Sistema Integral de Pensiones administrados por la gestora pública. O sea, son los tres fondos: el sistema contributivo, el sistema semicontributivo y el sistema no contributivo. ¿Ya? Bien. El sistema contributivo, ya hemos dicho, con el Fondo de Ahorro Personal Previsional del asegurado, el Fondo de Vejez y el Fondo Colectivo de Riesgos, o sea, riesgo común y riesgos profesionales. El sistema semicontributivo se halla compuesta, o sea, por la pensión solidaria, el fondo solidario, los aportes del 0,5%, donde aportan todos los trabajadores, empezando del gobierno hasta el último funcionario, o sea, puede ser el portero, el manual, hasta el último. Todos aportan el 0,5%. El fondo solidario, ¿no? El fondo solidario también está compuesto por los aportes escalonados del 1, 5 y 10%. El sistema no contributivo se halla compuesto por el Fondo de la Renta Universal de Vejez, o sea, que está a cargo del Supremo Gobierno. Estos sistemas son patrimonio autónomo, que están manejados por las administradoras de fondos de pensiones. No pertenecen al Estado, no pertenecen al gobierno, sino a los trabajadores. Es indiviso, no se puede dividir.
¿no? No se puede dividir estos sistemas, van pegados como hermanos. Es imprescriptible. No prescriben los derechos de los asegurados a estos tres sistemas. No prescriben, pero sí pueden caducar. Cuando no se hace efectivo en el lapso de 2 meses, los bancos devuelven a las administradoras de fondos de pensiones esos montos que no han sido retirados por los asegurados. Entonces, el asegurado tiene que hacer un trámite administrativo para que las administradoras de fondos de pensiones nuevamente envíen o transfieran esos fondos a las entidades bancarias para que los asegurados hagan efectivo a su vez. Tampoco están afectados por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie, ¿ya? Las autoridades de la justicia ordinaria no pueden disponer el gravamen de estos fondos, no pueden disponer medidas precautorias sobre estos tres sistemas, ¿ya? O sea, estos tres sistemas no se tocan. ¿Por qué? Porque justamente se les está concediendo las pensiones para su supervivencia a los trabajadores que han dejado de ser activos, ¿ya? Bien. Los fondos del sistema integral de pensiones. Hemos visto los 3 fondos: el fondo de ahorro previsional, el fondo de vejez, el fondo colectivo de riesgos y el fondo solidario. El fondo de ahorro personal previsional son recursos que provienen de los aportes del asegurado, además de la rentabilidad de los mismos, los cuales se registran en la cuenta personal previsional del asegurado. O sea, son aportes del asegurado. Son los aportes del asegurado. Ya hemos hablado que las administradoras de fondos de pensiones pueden invertir los ahorros de los trabajadores en la compra de títulos valores. Y esa compra que hacen, entonces, da una rentabilidad. Esta rentabilidad cada fin de año se aumenta o se deposita en la cuenta personal previsional del asegurado. El fondo de vejez también son recursos que provienen de los aportes de los asegurados, asimismo la rentabilidad de los mismos, para que accedan a una pensión de vejez o también solidaria de vejez. Ya habíamos dicho, con la fracción de su saldo acumulado puede pensionarse el trabajador o también con su compensación de cotizaciones. Cuando no puede acceder al 60% el trabajador de su referente salarial, ¿no? Entonces le van a dar el fondo solidario de vejez, el fondo solidario de vejez. Para este fondo, todos aportamos el 0,5%, desde el presidente hasta el último funcionario, que puede ser el portero o también un manual. También ahí están los aportes escalonados del 1, 5 y 10%. El fondo colectivo de riesgos, que está compuesto por los recursos provenientes de las primas de riesgo común y riesgos profesionales.
riesgo común que aporta el trabajador y riesgos profesionales el empleador. Los riesgos laborales son para los trabajadores independientes, o sea, para los cuentapropistas. El fondo solidario son recursos que provienen del aporte solidario del asegurado, ¿no? O sea, de todos los trabajadores activos. El aporte nacional solidario, el aporte patronal del 3%, el aporte solidario minero del 2%. También aquí entran el aporte para las primas de riesgo común y también riesgos profesionales, ¿no? Riesgos profesionales. Vamos a ver el cálculo de la pensión en el nuevo sistema. La compensación de cotizaciones, la fracción de su saldo acumulado y cuando corresponde la fracción solidaria. Una pensión de vejez. Van a dar lugar a una pensión de vejez. Pero hemos dicho que el trabajador o el asegurado puede jubilarse solo con su CC. También si tiene aportes a su fracción de saldo acumulado, entonces también se va a sumar. Y también se va a sumar la pensión solidaria, el fondo solidario, y va a recibir la pensión de vejez, ¿no? El cálculo de la pensión en el nuevo sistema integral de pensiones. ¿Cómo se hace el cálculo? Ese cálculo es matemático actuarial. Para este cálculo matemático actuarial se va a tomar en cuenta la edad del asegurado y su esperanza de vida. La edad del asegurado y su esperanza de vida. También se va a considerar la edad de la cónyuge, de los hijos y su esperanza de vida, ¿no? ¿Cuántos años va a vivir su cónyuge? Si es mujer, ¿cuántos años va a vivir su cónyuge varón? Si es varón, ¿cuántos años va a vivir su cónyuge que es mujer? Y también se va a considerar para este estudio matemático actuarial se va a considerar también la edad de los hijos y su esperanza de vida. No obstante de que los hijos tienen una pensión temporal, no tienen una pensión vitalicia, excepto si han sido declarados con una enfermedad, ¿no? Entonces, en ese caso, sí pueden recibir una renta vitalicia, o sea, aquellos hijos que han sido declarados inválidos, ¿ya? Cuando los hijos cumplen la edad, 18 años o 25, si acaso estudian, entonces, una vez que cumplan los años, o sea, 25 años, se deja de pagar la pensión de orfandad y ese porcentaje vuelve a la renta de viudedad, del viudo o de la viuda, ¿ya? Una vez que los hijos cumplan la edad. También el hijo declarado inválido va a percibir una pensión de orfandad vitalicia, o sea, de por vida hasta que fallezca.
También para el estudio matemático actuarial se considera el saldo acumulado en su cuenta de ahorro personal previsional. ¿Cuánto tiene en esa su cuenta? Si va a alcanzar para la renta vitalicia que se le va a otorgar a su cónyuge, a las rentas de orfandad a sus hijos menores de 18 años, si estudian hasta los 25, y si fueron declarados inválidos sin límite de edad van a recibir una pensión vitalicia. Entonces, es importante el saldo acumulado para hacer esas consideraciones. Bien, los fondos del Sistema Integral de Pensiones, administrados por la gestora pública, tendrían que estar administrados por la gestora pública, pero no es así. No es así. La gestora pública todavía no está oficialmente funcionando. No obstante de que tiene un gerente, tiene ahí funcionarios, pero todavía no está en función oficial. Entonces, quienes están administrando son las administradoras de fondos de pensiones. Lo que habíamos dicho, vitalicia para el titular, o sea, para el titular del derecho, para el asegurado o asegurada. Vitalicias y temporales para sus derechohabientes. Sus derechohabientes de primer grado, su esposa, su concubina, esposo o concubino, y los hijos menores de 18 años, 25 si estudian, y vitalicios los que tienen una enfermedad invalidante, los que han sido declarados inválidos. Bien, si con la fracción del saldo acumulado financia una pensión mayor o igual al 60% de su referente salarial, si con la fracción del saldo acumulado más su CC, o sea, el reconocimiento del sistema de reparto, se financia una pensión mayor o igual al 60% de su referente salarial. En estos casos, el asegurado debe tener 55 años de edad o más y la asegurada 50 años de edad o más. ¿Por qué? Porque la compensación de cotizaciones se les reconocía a las trabajadoras cuando prestaban servicios e indicaban que habían aportado al sistema de reparto, ¿ya? En este caso, para la CC, el asegurado debe tener 55 años de edad o más y la asegurada 50 años de edad o más. Si tiene 120 aportes al sistema integral de pensiones, al seguro social obligatorio o al sistema de reparto, y el asegurado tiene 58 años de edad o más, son políticas de género. También la reducción de edad es una política de género y hemos visto que la mujer que ha dado a luz a 3 hijos puede sencillamente pensionarse con reducción de edad. También está vigente la reducción de edad para aquellos trabajadores que prestan servicios en lugares insalubres, particularmente los trabajadores mineros que entran a interior mina. Bien. La concurrencia de pensiones. El asegurado con pensión de invalidez
recibe la pensión por invalidez hasta sus 65 años. A sus 65 años lo transfieren al seguro de vejez siempre y cuando cumpla los requisitos, y va a percibir una pensión de vejez o una pensión solidaria de vejez. ¿Ya? Bien. Para la mora del pago de contribuciones, quien entra en mora es el empleador, ¿no? Por el pago de contribuciones. El Sistema Integral de Pensiones incorpora al Código Penal los delitos previsionales, que antes no estaban contemplados en el Código de Seguridad Social, tampoco en su reglamento, tampoco en la Ley 1732 del Seguro Social Obligatorio. ¿Ya? ¿Cuáles son esos delitos previsionales? La apropiación indebida de aportes a la seguridad social de largo plazo, ¿ya? Por parte del empleador. Este delito tiene una privación de libertad de 5 a 10 años y la multa de 100 a 500 días. Entonces, el empleador que se apropia indebidamente de aportes de los trabajadores, no transfiere a las administradoras de fondos de pensiones dentro de los plazos establecidos, entonces está incurriendo en el delito de apropiación indebida de aportes a la seguridad social, por lo que las administradoras de fondos de pensiones pueden iniciar la demanda penal contra el representante legal de la empresa. Después también tenemos otros delitos, como la declaración falsa. La declaración falsa, con una privación de libertad de 3 a 5 años y multa de 60 a 200 días. ¿Qué es la declaración falsa? La declaración falsa es el manejo de doble planilla por parte de los empleadores. Una planilla con datos reales y la otra planilla con datos ficticios. Si se le descubre que está manejando doble planilla, entonces hay una declaración falsa de su parte a los entes gestores, por lo que se inicia la acción penal, y puede tener una privación de libertad ese empleador de 3 a 5 años y la multa de 60 a 200 días. Otro delito previsional es la información médica o declaración falsa. Los médicos están facultados para extender certificados médicos o también hacer declaraciones. Los médicos, hay algunos médicos que por hacer un favor a alguna persona emite certificados. Entonces, esos certificados no están registrados en... la información médica. El médico, como dijimos, los médicos están en la obligación de extender certificados médicos a los pacientes de la enfermedad que están cursando, Pero muchas veces, por hacer un favor, el médico extiende un certificado médico con datos falsos. A veces el paciente es su pariente, es su amigo,
y requiere ese certificado médico. Entonces, el médico le extiende, pero con datos falsos, ¿ya? Tiene una privación de libertad de 2 a 4 años. O también cuando el médico es citado a prestar declaración de la situación del paciente, puede hacer una declaración falsa. Si se descubre que la declaración ha sido falsa, entonces ahí está incurriendo en un delito previsional, en un delito previsional. Tiene una privación de libertad de 2 a 4 años. El uso indebido de recursos, otro delito previsional. ¿Qué quiere decir? Que el empleador ha hecho uso de esos aportes del trabajador en otras partidas presupuestarias, para la contratación de personal, por ejemplo, la compra de insumos, la compra de medicamentos, la compra de un bien inmueble, y no ha transferido a las administradoras de fondos de pensiones. No ha transferido. En ese caso también está incurriendo en un delito previsional por haber hecho uso de esos recursos o de esos aportes de los trabajadores y no haber transferido oportunamente a las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, tiene una privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 días. También la falsificación de documentos en general. También los asegurados pueden incurrir en falsificación de documentos, ¿no? Por ejemplo, los certificados de incapacidad temporal, certificados médicos y los formularios de incapacidad temporal. En esos casos están incurriendo en falsificación de documentos y lógicamente van a ser sancionados por la autoridad jurisdiccional. Pero los empleadores se cuidan de incurrir en estos delitos previsionales. Y lo que hacen es conciliar con las administradoras de fondos de pensiones para hacer pagos. Entonces suscriben un convenio de pagos. ¿Cuánto van a cancelar cada mes? ¿Cuánto van a cancelar en todo el año? Y cuánto ellos van a pedir un plazo que no puede exceder los 36 meses. O sea, tienen que transferir en 36 meses todos los aportes devengados de los trabajadores. Siempre suscribiendo un acuerdo entre las administradoras de pensiones y los empleadores. Bien. Los aportes escalonados. ¿Bien? Los aportes escalonados. El aporte solidario del 1% se calcula para todos los trabajadores con un salario mensual o igual o superior a 13.000 bolivianos hasta 24.999. El aporte escalonado del 5% se aplica para los trabajadores con un salario mensual igual o superior a los 25.000 bolivianos hasta 39.999. Y el aporte del 10% se aplica para los trabajadores con un salario mensual
igual o superior a 35,000 bolivianos. Ustedes se preguntarán quiénes ganan 25,000 y 35,000 bolivianos. Por ejemplo, hay funcionarios que perciben estos sueldos en la banca privada, por ejemplo. En los bancos, los trabajadores, de acuerdo a sus años de antigüedad, pueden percibir estos montos de 25,000 y 35,000. No sé si ustedes vieron la planilla de la gestora pública, ¿no? En esa planilla de la gestora pública se registra el salario del director general ejecutivo, que es de 35,000 bolivianos. ¿Y de dónde sacan esos 35,000 bolivianos? Justamente de los aportes de los trabajadores, ¿ya? Entonces, existen trabajadores y funcionarios que ganan arriba, inclusive de los 35,000. Por ejemplo, la Agencia de Hidrocarburos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Esos trabajadores que están en boca de pozo, están buscando pozos, están buscando petróleo. Esos trabajadores sí tienen salarios de 70,000 bolivianos. Entonces, ellos sí ganan. Inclusive han pedido aumento salarial, pero no encontraron ningún pozo petrolífero hasta la fecha, ¿ya? Entonces, hay trabajadores que ganan esos montos. Inclusive los trabajadores de la Agencia de Hidrocarburos están tutelados por la Ley General del Trabajo, a diferencia de los demás trabajadores que están bajo la tutela del Estatuto del Funcionario Público. ¿Bien? Entonces, hemos terminado con este tema. Podemos hacer ejercicios sobre 13,000. ¿Ya? Un trabajador que tiene un salario de 13,000, salario mensual de 13,000 bolivianos. ¿Ya? Vamos a primero hacer el aporte del empleador. ¿Qué aporte va a realizar el empleador? ¿Qué porcentaje de aportes? Jóvenes. Doctora, ¿sería 130? Pero 130 de cuánto? De 13,000, o sea, el 1%. ¿De qué porcentaje? 1%, doctora. No, vamos a hacer en orden el aporte del empleador. Doctora, primero. Buenas tardes. Doctora. Bueno, el empleador tiene que aportar el 3% sobre los 13,000 y el 1.7 nacional nacional. Sí, el 3%. Solidario, ¿no? El 3%. Y el aporte de riesgos Riesgo profesionales. común. El 1.71% para riesgos profesionales, ¿ya? El 1.71% para riesgos profesionales. ¿Cuánto es el aporte del 3% sobre 13,000? 390, doctora. 390, doctora. 600. No, 300. 390. 390. ¿Así? Sí, doctora. Ya. Sí. El 1.71%. 222.3. 222.30. 3, doctora. ¿Así? Punto 3, doctora. Punto 3. Ya, 0.3 nada más. Ya. En total, ¿cuánto va a aportar entonces el empleador?
612.3, doctora. Ya. Sí. Eh, 600. 12.3. 12.3. Ese es el aporte del empleador. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el aporte del trabajador. Del trabajador. Ahora, una pregunta. Doctora, Sí, dígame. bueno, el aporte nacional solidario no tendría que ser el 1%. El 3% tiene que aportar el aporte nacional solidario el empleador sobre 13,000. Sobre 13,000. ¿Ya? El aporte del trabajador, 10% para su fondo de vejez. ¿Ya? Igual. El 1.71% para riesgo común. ¿Ya? El 0.5% para gastos de administración de la AFP. ¿Ya? También el 0.5% aporte nacional solidario. El aporte nacional solidario. Solidario. Aquí también va a aportar el 1% por su salario, el 1% aporte también nacional solidario. Aporte también nacional solidario. A ver. Para su fondo de vejez, el 10% de 13,000 sería 1.300. 1.300. 1.300. El 1.71%, el 1.71% como el aporte del empleador para riesgos profesionales, 222,30. ¿No? Punto 3, doctora. Sí. O con 3 nomás, con 3. Sí. El 0.5 para gastos de administración. 65. 65. ¿Es 65 o es 6.5? Hagan bien el ejercicio. 65. ¿Es 65 o 6.5? 65. Bueno, el aporte nacional solidario del 0.5% igual sería 65. Y el aporte del 1% porque es 13,000 su salario. Sería 130. 130. Ya. En total, ¿cuánto llegaría a aportar el trabajador? Que tiene 782,3. 3, doctora. Perdón, ¿cuánto? 1.700. 82,3. 782.3. 762.3. 82. 82, doctora.
782. 782. Punto 3. Una, Punto 3. 3. Ya. Bien. Entonces, sumados entre el aporte del empleador y el aporte del trabajador, ¿cuánto llegaría a aportar? ¿Cuánto sería el aporte? 2.394.6. Sí, doctor. 2.394.6. 6. O sea, es un aporte alto. Le sube el aporte nacional solidario. Miren cómo los trabajadores activos tienen que aportar el 1% para aquellos trabajadores que solamente tienen 10 años de aporte. ¿Ya? 10 años de aporte. Doctora, disculpe, en el aporte solidario no es 130, es 120, doctora, porque se tiene que sacar el porcentaje de 12.000, no de 13.000. ¿Por qué de 12.000? Porque el sueldo que estamos calculando es de 13.000 y en el máximo es de 25.000, entonces tenemos que restar, ¿no es cierto, doctora? No. Estamos calculando sobre 13.000, el 1% sobre 13.000. Está bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de un trabajador que tiene un salario de bolivianos 25.000 mensual. ¿Ya? Primero siempre vamos a hacer el aporte del empleador. Va a aportar el 3%. Aporte nacional solidario. El aporte nacional solidario. El 1.71% para riesgos profesionales. Para riesgos profesionales. El 3% sobre 13.000. ¿Cuántos sacan? ¿Sobre 25.000, doctora? ¿Perdón? ¿Sobre 25.000 o sobre 25.000? 750. 750, ya. Ese va a ser su aporte nacional solidario. Para riesgos profesionales, el 1.71%. 427.5, doctora. 427.5. 5. A ver. No, 1%. Punto 5. Ya, punto 5. Entonces, ahora el... Doctorita, disculpe, el aporte nacional solidario debería de ser el 5%, según lo que nos decía ayer. A ver, no lo he escuchado bien. El aporte nacional de 25.000 sería el 5%. No el 3%. Es el 3% sobre 25.000, no el 5%.
es el 3% sobre 25,000. O sea, es un aporte nacional solidario del empleador. ¿Ya? El 3%. Pero ayer nos decía que de 25,000 a 35,000 era el 5%. En los aportes escalonados. Pero ese aporte vamos a sacar, pues aquí estamos respetando los porcentajes que tienen que aportar tanto el empleador como el trabajador. El aporte que se le ha asignado al empleador es del 3% sobre 13,000, 25,000 y 35,000. El 3% tiene que aportar. Y el 1.71% para riesgos profesionales. ¿Ya? Entonces se tiene que respetar. El aporte doctora, perdón. Del Esto es doctorita, este es en el caso de aportes patronales, ¿verdad? Más allá ya veremos el 5. Aquí está el aporte del empleador. El 3% de 25,750. El 1.71 para riesgos profesionales, 427.5. ¿Cuánto llegaría en total a aportar el empleador? Sobre 1.177,50, doctora. 0.5, doctora. Bueno, es en todo caso. ¿Cuánto? 1.177.5. 1.177.5. 177. 77, doctor. No 67. 77. ¿Así? 177.5. Sí, correcto, doctora. Doctora, correcto. Sí, doctor. Ya. Ese sería el aporte del empleador sobre 25,000. El aporte del trabajador. El aporte del trabajador, 10% para su fondo de vejez. Igual. También va a aportar el 1.71% para riesgo común. El 0.5% para gastos de administración de las AFPs. El 0.5% el aporte nacional solidario. Solidario. Entonces, hasta ahí. Para su fondo de vejez, su aporte va a ser 2.500, el 10%. ¿Okay? El 1.71% para riesgo común, igual que el empleador, 127.5. El 0.5 para gastos de administración, sobre 25,000. 125, doctor. ¿Cuánto? 125. 125. Ya. Acá también 125. Y el aporte del 5%, pero acá no vamos a calcular sobre 25,000, ¿no? Como 13,000 es menor que 25,000, entonces vamos a restar menos 13,000. 13,000. 25,000 menos 13,000. Sería 12,000. 12,000. ¿Sí? 1,000. Entonces, no vamos a calcular el 5% sobre 25,000. 5% aporte nacional solidario escalonado. Vamos a calcular sobre 12,000. El 5% sobre 12,000. 600, doctora. 600.
Bien, solamente es sobre el saldo. Hay que descontar los 13,000 porque ya ha aportado el 1%. Aquí faltaría el 1% sobre 13,000 o sobre 25,000. 1%. Porque no solidario. El 1% sería 250. Entonces, ¿cuánto va a ser el total aportado por el trabajador? 4,027.5. Ya. Aquí es 600. 600. Total. Aportes. 4,000. 27.5. 0.5, así. ¿No? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces hay que restar de 25,000, 13,000, menos 13,000 y solamente calcular sobre el saldo, no sobre el total. Bien. Doctorita, un favorcito. El 1% de 25,000 vendría a ser, doctora, el cálculo. Un poquito más fuerte, no lo estoy escuchando bien. Doctorita, ¿ahora me escucha? ¿Ahora, Sí, doctora? sí, le estoy escuchando, dígame. El 1% de 25,000, doctora, es el cálculo, ¿verdad? A ver, el 1% de 25,000, porque se tiene que descontar el 1%, hemos dicho, cuando es igual o mayor a 13,000 el salario. Está bien, doctorita. ¿No? 25,000. Está bien. 13,000 es, pues 25,000 es mayor, entonces tiene que también tomar en cuenta ese 1%. ¿Ya? 1%. Y de los 25,000 hay que restar los 13,000, porque ya se le ha calculado el 1%. Solamente del saldo, no del total, del saldo. ¿Ya? Bien. ¿Quiénes me han dictado los ejercicios? La señorita, ¿cómo se llama? Yasmín Quiroga. Yasmín Mariana, ¿no? ¿Quién más? Presente, doctora. Wilken Calle. Sí, doctora. ¿Quién más? Presente, doctora Viviana Intipampa. Viviana Cielo. ¿Quién más? ¿Había otro señor? ¿Quién más? Aquí, Ávila, doctora. Kevin Vázquez. Sí, doctora. Bien. Entonces, y lo mismo sucede cuando el trabajador tiene un salario de 70,000. De ahí hay que descontar 13,000 y 25,000 y sacar el 10% sobre el saldo, nada más, sobre el saldo. ¿Ya? No sobre los 70,000, sobre el saldo. ¿Ya? Bien, en la próxima clase podemos hacer un ejercicio sobre 70,000. Jóvenes estudiantes, ahora voy a pasar la lista. Doctorita, una